¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y muy buenas tardes. Este es el programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro, Diálogo en Línea. Hoy tenemos la grata presencia de un directo amigo. Lo conocimos como economista, hoy es PhD. Un gusto tenerlo aquí, estimado José. Caramba, ¿cómo ha sido su crecimiento? No solamente intelectual, sino también profesional. Hoy nos congratula tenerlo para hablar de su materia, economía. Muchas gracias, licenciado. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la señal de Facebook Live por Radio CRAI UNEMI. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Bueno, el tema que nos convoca a todos los amigos que nos están también sintonizando es acerca de la proforma presupuestaria 2022. ¿Qué es lo que nos depara esta proforma? Y para entrar de lleno en materia, aclárenos un poco. Cuando hablamos de proforma presupuestaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bien, como toda familia, como todo hogar, como toda persona, necesita hacer un presupuesto, ¿verdad? En el cual básicamente constan dos tipos de cosas. De una parte, los ingresos que se está proyectando tener en un periodo determinado. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, los ingresos que se proyecta tener en el año 2022, por eso se llama proforma o presupuesto. Y de otro lado, los gastos que igualmente se proyectan tener en ese mismo periodo. Entonces, la proforma presupuestaria o la proforma general del Estado no es sino un documento que recoge los ingresos que el Estado proyecta tener, en este caso en el 2022, y los gastos que el Estado proyecta tener en el mismo periodo. Si los ingresos superan a los gastos, estamos hablando de que existe un superávit. Si los gastos superan a los ingresos, estamos hablando de que existe un déficit. Justamente esto está ya en debate en la Asamblea para comenzar a dirimir los pros y contras de esta proforma, los ingresos que usted menciona, si se ajustan o no a la realidad del país y a la realidad existente post pandemia. En este momento, ¿cuáles son los rubros que normalmente se consideran para que ingresen como parte de la proforma? Ok, hay un concepto súper interesante aquí que se llama resultado primario. Estos ingresos se los puede dividir en ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Y los gastos también se los puede clasificar en gastos permanentes y gastos no permanentes. Entonces, de una parte, en la proforma presupuestaria, por el lado de los ingresos, está los ingresos producto de la venta de petróleo, los ingresos producto de las recaudaciones tributarias principalmente, y por el lado de los gastos, todo lo que tiene que ver con los sueldos, por ejemplo, del sector público, así como también los gastos de capital, es decir, los gastos en infraestructura, y en la proforma también se recogen los gastos que tienen que ver con salud, con educación, con seguridad. Estos son los rubros que más o menos se manejan en una proforma presupuestaria. Y obviamente, cuando en la proforma existe un déficit, la proforma tiene que recoger cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de ese déficit. El tema petróleo. Normalmente siempre se lo pone en un rubro, pero es un estimativo. Puede subir, puede bajar. ¿Cómo está considerado el precio del petróleo como ese estimativo en la proforma del 2022? En la proforma del 2022 se va a trabajar con un precio del petróleo de alrededor de $55 por barril. Normalmente en estos presupuestos se hace una estimación, digamos, no real, porque el precio del petróleo en estos momentos está alrededor de $80, pero no se puede trabajar con ese presupuesto o con esa previsión, porque al ser una materia prima, un commodity, normalmente el precio del petróleo fluctúa. Entonces lo que se hace es trabajar con un precio promedio, un poquito a la baja incluso, que para el caso de la proforma presupuestaria del 2022 está alrededor de los 55 o $56. Pero la consideración, y se la ponga usted de manifiesto, no es demasiado bajo, aun cuando la OPEP estima que tal vez no esté en los 80, sino tal vez en los 77. Si la misma OPEP tiene ese criterio, con técnicos en la materia, ¿qué le hace a Ecuador pensar que está a la baja? Sí, lo que ocurre es de que ahí se trabaja un poco con el supuesto contable de ser previsivo. O sea, previsivo en el sentido de ponernos en un escenario que no sea tan alentador. Y ese escenario es el que se lo considera como un precio del petróleo de entre 55 a $56. No obstante, como usted manifiesta, esto también ha dado lugar a que muchos analistas, por lo tanto, mencionen que el déficit del presupuesto del Estado no sea tal, precisamente porque se está trabajando con un precio del petróleo un poquito cicatero, ¿no?
pero se lo hace más que nada con el ánimo de ser un poquito previsor. Preferible que el precio del petróleo esté alto y que hayamos hecho un presupuesto bajo antes de que suceda lo contrario, de que hayamos puesto un precio del petróleo demasiado alto y que este baje, ¿no? Lo cual crearía más bien un incremento del déficit. Entonces se trabaja un poquito de una manera previsora, aunque esto infle, sería la palabra, infle un poco lo que tiene que ver con el déficit. Pero en todo caso, yo diría de que es bueno, porque si el precio del petróleo va subiendo, eso es un indicativo que entonces no tenemos que endeudarnos tanto, porque no habría, por lo tanto, un déficit tan grande que tratar de cubrir, ¿no? En la medida en que el precio del petróleo vaya subiendo y hemos trabajado con un precio del petróleo un poquito bajo, el déficit podría irse disminuyendo, el déficit real, hablemos, ¿no? Estamos hablando de la proforma presupuestaria 2022. Estamos en un programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro, Diálogo en Línea. Muy interesante. ¿Qué pasa con el excedente? Cuando hay esa disparidad y hay un beneficio a favor de Ecuador en cuestión del precio del petróleo, lo pusimos en 59, diga usted, está en 60, 70. ¿Dónde va esa diferencia? ¿A dónde llega esa diferencia? Que no se la utiliza en ese momento, ¿a dónde va? Es una muy buena pregunta. Realmente esa diferencia debería de servir para cubrir precisamente ese déficit. En teoría. En teoría, ¿verdad? O debería de servir también para poder incrementar tal vez ciertos rubros que se necesita en educación, en salud, en seguridad. No obstante, aquí habría que hacer una precisión importante y esta es una de las cosas o sea, es una idea que quiero dejar allí con todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de la señal de Facebook Live. Nos guste o no, querramos o no, toda política económica de cualquier gobierno detrás de sí tiene una ideología. Por supuesto. Es decir, cuando se lanza una política económica, normalmente el gobernante nos dice, esta política económica está orientada para generar empleo, para mejorar los niveles de crecimiento del Ecuador, para sacarnos de la pobreza, es lo que normalmente se menciona, como quien dice, de labios hacia afuera. Pero detrás de esa política económica, normalmente en economía existe una ideología. Es decir, en economía, separar una medida económica con intenciones políticas no es posible. Basado en lo que usted menciona, ¿cuál es esa ideología que se vislumbra en el actual mandatario y en el actual gabinete económico? De hecho, la economía nació como economía política. Cuando recién comienza la economía, como ciencia, ya por los siglos XVI, XVII, esta nace como economía política. Luego se produce una separación y queda únicamente como ciencia económica. La ideología sobre la cual se basan las políticas económicas de este gobierno son ideologías de corte neoliberal. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que, entre otras cosas, lo que postula es la poca intervención del Estado en la economía y que ésta sea manejada más por el mercado, por la oferta, por la demanda, por las decisiones de la empresa privada. Y eso es lo que vemos que ha traslucido por completo en el gobierno cuando analizamos un poquito los nombres que están detrás del diseño de políticas económicas y cuando vemos además las diferentes leyes que el gobierno ya está proponiendo. Son leyes de corte claramente neoliberal, son leyes pro mercado. Y es más, cuando usted revisa detenidamente la proforma presupuestaria, se da cuenta que lo que el gobierno quiere, y ya vamos a explicar un poquito el por qué, es reducir lo más posible la participación del Estado en la economía. Es decir, hay una clara tendencia, hay una clara ideología neoliberal que está detrás de las políticas económicas del gobierno. Y esto es algo que tenemos que decirlo claramente, porque lo que se dice muchas veces, especialmente cuando los candidatos están en campaña, es, no, aquí no hay ideología. Aquí lo que busco es servir al pueblo. No es así. Bueno, usted toca un punto muy importante. Vemos dos personajes. Un Guillermo Lasso candidato que ofrecía a tipo corte populista todo lo que el pueblo quería oír. Y tal vez eso coincidió con el favor del voto popular. Pero ya ahora un Guillermo Lasso presidente ya no es tanto el corte populista. Ahí viene la ideología que usted marca y señala diferencias abismales, el antes y el después. Sí, y de hecho lo hemos tenido ya casos de estos, muchos en nuestra economía. Usted recordará el expresidente Lucio Gutiérrez, alguien de corte claramente populista, como usted menciona en la campaña, pero ya con unas políticas económicas claramente neoliberales. El expresidente Lenín Moreno,
que es de pronto el caso más, que a Cercano. lo mejor más se nos viene a la mente en estos momentos. Y obviamente lo mismo pasa con el actual presidente, ¿no? Recordemos algunas promesas de campaña que tienen que ver, por ejemplo, con los créditos al sector agrícola, al 1%, a 5 años, y hemos podido escuchar y ver declaraciones del presidente diciendo de que tal situación todavía no es posible porque ha encontrado en soletas al Banco de Fomento y a todos los entes que tienen que ver con los créditos en el sector público. Un presidente que nos habló también de que no iba a haber privatización en la educación, que no se iban a privatizar las hidroeléctricas y este tipo de cosas, y estamos un poquito, como le digo hace un momento, viendo de que la tendencia es una tendencia pro mercado, es una tendencia claramente neoliberal. Creo que muchas de las personas que están viendo el programa y escuchándolo dieron el voto justamente por ese ítem que hablaba acerca de la Cenecip. Podría ser, y claro, creo que a los 2 días o a los 3 días de haber asumido o ganado la presidencia, nos dijo de que él no se refería a la Cenecit de una manera física, sino a todo ese esquema que la Cenecit tenía planteado para el ingreso a las universidades. Entonces, y esto es importante que como ciudadanos, más allá que como profesionales, lo tengamos en claro, porque vamos a seguir de aquí en más en muchas campañas políticas, ¿no? Entonces, creo que el ciudadano debería de también poder diferenciar con todas estas experiencias que estamos teniendo entre ese personaje político en ese momento, tratar de diferenciar realmente si lo que nos está diciendo es realizable o no, o simplemente lo que está buscando es conquistarnos para que le demos ese voto, ¿no? Alguien mencionaba que cuando uno quiere saber la radiografía del candidato en su propuesta real, no mire tanto el discurso, sino el plan inscrito en el Consejo Nacional Electoral, que esa es la base Correcto. con la cual puede incluso pedir la revocatoria de mandato. No lo que dice en tarima, sino lo que está puesto en papel y está refrendado por el Consejo Nacional. Sí, es correcto. En todo caso, vemos que actualmente y desde hace algunas campañas atrás existe ya todo un marketing muy moderno, ¿no? A través del cual el político se marketea, toda una política de comunicación incluso que se sigue y a través de la cual muchas veces se trata de transmitir una idea o se trata de transmitir una imagen, no tanto porque incluso el mismo personaje esté convencido que lo va a hacer, sino porque sus asesores en términos de campaña política le dicen, mira, esto es lo que tienes que decir y esta es la forma como tienes que decirlo. Y es un poco, en cierta medida, manipula las intenciones de voto o manipula las ideas de las personas y hace de que nos inclinemos a votar por un determinado candidato en función de eso que nos está prometiendo y ya cuando llega a la presidencia, pues vemos de que lamentablemente nos dicen, mira, no es posible esto por tales y tales razones, pero en ese momento como ciudadanos ya le hemos dado el voto y no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Hay algunos gastos económicos específicos en la proforma del 2022. Y cito algunas cifras, no sé si coinciden con las que usted tiene. En cuestión del Ministerio de Gobierno se asignan 127 millones de dólares. En su criterio, de acuerdo a su experiencia, a sus análisis, cuando tenemos una crisis carcelaria campeante, cuando tenemos sicariato, que no se había visto sino en el vecino país de Colombia, cuando tenemos una inseguridad, cuando incluso comiendo en un restaurante en la vía pública son víctimas de asalto. ¿El rubro es importante, significativo o no ni siquiera llega a la realidad que estamos viviendo? Salen dos policías. La pregunta es, ¿para cuidar o para que no le roben al otro? Sí, a ver, una idea que manifestaba al inicio, que es importante tomar en cuenta y analizarla, es la ideología del gobierno actual y que está presente en prácticamente todo su accionar, ¿no? Tanto en la parte económica, en la parte de seguridad, etcétera. Y otra situación importante a tomar en cuenta es que el derrotero económico que este gobierno está siguiendo es un derrotero y un camino marcado por el Fondo Monetario Internacional. Y esa también es una situación que debemos de tenerla clara. El Fondo Monetario Internacional es el que está diseñando las políticas económicas del país. Y la proforma presupuestaria lo que hace es poner en números lo que el Fondo Monetario nos está exigiendo. El Fondo Monetario Internacional, como deben saber muchos de quienes nos están en estos momentos escuchando a través de Facebook Live, viendo en la señal, es un organismo de crédito que presta dinero a los países
Los países que llegan a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional, por decirlo así, prácticamente llegan de rodillas, como si fuera un enfermo grave. Normalmente son países que llegan a pedir dinero porque tienen déficit fiscales, es decir, porque los gastos que el gobierno está teniendo son mucho mayores a los ingresos. Y el Fondo Monetario lo que les dice es, perfecto, tú quieres dinero, no hay ningún problema, yo te presto. Pero mira, estas son las condiciones. Estas son las políticas económicas con las cuales tú tienes que aplicar en tu país. Esta es la receta que tú tienes que aplicar en tu país. Y eso es lo que está pasando con el Ecuador. No tenemos políticas económicas propias. Las políticas económicas que se están aplicando son políticas económicas que siguen las directrices del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos dice el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional parte de un supuesto que hoy por hoy es bastante criticado desde diferentes puntos de vista, tanto teóricos como empíricos. El Fondo Monetario Internacional parte del supuesto de que los déficits fiscales siempre son malos. Es decir, que lo peor que le puede pasar a una economía es que sus gastos superen a sus ingresos. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa saber por qué esa economía está teniendo un déficit. Simplemente ve que tiene un déficit y lo que aconseja es ese déficit reducirlo. Esto es más o menos como que en su hogar usted se endeude, ¿verdad? Pero si usted se endeuda para con ese dinero readecuar su casa, o para con ese dinero comprarse tal vez algún vehículo, comprarse tal vez algún activo productivo, está bien, porque está invirtiendo correctamente su dinero. Lo criticable fuera que usted se endeude, que una familia se endeude en el banco y con esa plata esté sufragando gastos, que a la final no le están dejando ningún activo. Bueno, en el caso de una economía, no todo déficit es malo. Si ese déficit, que es producto de un gasto mayor a los ingresos, ha sido obtenido, pero con ese dinero lo que se ha hecho es invertirlo en obra pública, carreteras, hospitales, seguridad, está bien endeudarse y está bien haber tenido ese déficit. Al Fondo Monetario esa situación no le interesa y el Fondo Monetario lo que dice es ese déficit tienes que reducirlo. Ustedes como economistas advierten, aparte del Fondo Monetario, otros organismos multilaterales a los cuales Ecuador pueda acceder sin la presión, en todos los sentidos, que tiene el Fondo Monetario Internacional. La pregunta es, sabiendo que esa línea es muy rígida y que cuesta, no solamente electoralmente, sino también en la calidad de vida del ciudadano promedio, leía que ahora se cuestiona acerca de la clase media, porque prácticamente está desapareciendo, producto de una pobreza que va cambiando día con día. El escenario de ver personas en las aceras durmiendo ya no es necesariamente de extranjeros, puede ser también una realidad de ecuatorianos que no tienen un sustento. Entonces, si estas medidas en antaño no han dado los resultados necesarios, ¿por qué persistimos en ellas? ¿Y por qué buscamos justamente a ese director de orquesta que con su batuta económica canta una canción que no nos gusta, pero hay que bailarla? ¿Por qué no vamos hacia otros organismos multilaterales que tal vez sean mucho más flexibles o acordes a una realidad cercana? ¿Por qué no? Y si se ha dado el caso, ¿cuáles son? Por una razón muy sencilla, licenciado. Lo que decíamos al inicio, la ideología. La ideología, cuando lamentablemente se transforma en dogma. Entonces, el dogma te hace creer y te hace pensar que hay un único camino. Y el dogma también te hace pensar que todos los demás caminos que otras personas te dicen que también los puedes transitar son completamente errados. Entonces, lamentablemente, detrás de todos aquellos que están diseñando las políticas económicas en el Ecuador, existe ese dogma. A pesar de que tenemos una experiencia en el Ecuador, tenemos casi que un doctorado en el Ecuador en los años 80, de habernos dado cuenta de que esas medidas económicas no nos llevan absolutamente a ninguna parte. La década de los 80, para el caso de la economía ecuatoriana, estuvo caracterizada por firmas y firmas de una carta de intención tras otra. Y la economía ecuatoriana jamás en esa década logró recuperarse. De hecho, la década de los 80 se la conoce como la década perdida. Entonces, la razón por la cual seguimos acudiendo a esos organismos que nos tienen una receta única para los diferentes problemas que tenemos en la economía es por el dogma. No se explica de otra forma que sigamos teniendo una receta que no nos da resultado,
que hemos comprobado que no nos da resultados, pero que la seguimos comprando. Y lo peor, nos seguimos endeudando para seguir aplicando esas mismas recetas que en el pasado han fracasado. Le pongo un caso que usted creo que lo tiene muy claro. Eh, Explotan dos bombas, Hiroshima, Nagasaki, Japón, destrozado, desolado. No le pidió financiamiento al Fondo Monetario Internacional, hoy es una potencia. ¿Qué hicieron ellos que no hemos hecho nosotros? ¿Qué podemos imitar del ejemplo japonés? Ampliando un poquito el ejemplo del que usted menciona de Japón, actualmente existen economías como la economía china, como la economía de Vietnam, incluso como los países nórdicos, como Noruega, que nos están un poco mostrando que han salido en primer lugar ya de esa vieja discusión de Estado, mercado, Fondo Monetario, a cual acudimos, y que lo que han hecho es trabajar en conjunto la empresa privada y el sector estatal. Y un poco esas economías lo que nos están mostrando es que probablemente ese sea el camino que tenemos que seguir. Acá seguimos todavía en la discusión de más mercado y menos Estado, o más Estado y menos mercado. Y lo que tenemos, a mi criterio, es un poquito que tratar de conjuntar tanto lo bueno que tiene el mercado, porque no es posible vivir sin mercado. El mercado te permite determinar los precios de una economía y te asigna también los ingresos, pero tampoco podemos descuidarnos del Estado. Lamentablemente seguimos todavía nosotros, a través de los sucesivos gobiernos, estando en esas dos situaciones extremas, ¿no? Tenemos actualmente un gobierno que privilegia la mano del mercado, que privilegia el sector privado y que, como vamos a seguir analizando de la proforma presupuestaria y vamos a ver, prácticamente no le interesa lo que tiene que ver con la inversión pública. Tenemos una pregunta aquí de un compañero de la asociación. Saludos cordiales, una consulta para el doctor José Díaz. ¿Qué es la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera? Okay. En términos no de médico, doctor. Okay, son dos conceptos importantes. La estabilidad significaría que exista un presupuesto en el cual podamos contar especialmente con ingresos que normalmente estés en un determinado nivel. Oh, yeah. Es decir, que los ingresos no estén cambiando tan drásticamente de un año a otro, ¿verdad? Y que de esa forma podamos más o menos prever qué es lo que puede pasar en el siguiente año y reflejarlo en la proforma. Una proforma estable significaría una proforma donde tengo más o menos un nivel de ingresos y de gastos que estoy proyectando por un lapso de tiempo y que se van más o menos a mantener. Y la sostenibilidad sería tener una fuente de ingresos tal que me permita realmente sostenerme a través del tiempo. Por ejemplo, los ingresos petroleros no siempre los vamos a tener. Los ingresos petroleros nos permiten tener una proforma presupuestaria sostenible a través del tiempo. No. Porque así como hoy tenemos un precio del petróleo de $80, es muy probable que de aquí a unos determinados meses el precio del petróleo caiga y lo tengamos incluso a un nivel mucho más bajo de lo que se tiene previsto, de los $55 que hablábamos al inicio. Bueno, se entiende por lógica, usted sáqueme de esta incógnita, que cuando hay un superávit, deberían esos fondos ir a una mesa, a un banco de reserva para justamente paliar los momentos en los cuales existan las vacas flacas. Pero acá solamente es gasto, gasto y gasto y nunca hay un ahorro para casos de emergencia. Tuvimos el caso de la pandemia y a diferencia de Perú, que tenía fondos en su reserva federal, nosotros estábamos a foja cero para variar, siempre estando con la última gota en el banco. Eso tiene que cambiar de alguna manera. ¿Por qué el equipo económico de todos los gobiernos que hemos tenido, centrándonos en Ecuador, no han podido cambiar este sistema mental? O sea, tenemos Banco Central, pero solamente es de etiqueta. ¿Cuál es la función? Cuando hay este tipo de situaciones, más bien acudimos al Fondo Monetario, como usted cita, para pedir un crédito, porque no hay dinero acá. A pesar de haber tenido, y usted corríjame, una época en la cual el precio del petróleo estuvo muy alto, mucho más de lo fijado. ¿Qué se hizo con ese dinero? Bueno, lo que sucede, y trasladando nuevamente el ejemplo al caso de una familia, ¿cuándo una familia puede generar ahorro? Pues bueno, puedo generar ahorro cuando tengo ya más o menos cubierto cierto nivel de gastos.
Entonces mis gastos en el mes van a ser de un determinado valor y cuando ese valor lo tengo ya más o menos cubierto y me está sobrando, por decirlo así, un dinero, puedo generar ahorro. En el caso de la economía ecuatoriana nos hemos enfrentado a dos extremos en este sentido. En el caso del gobierno del presidente Rafael Correa, usted recordará y quienes nos escuchan también, prácticamente ese ahorro que va a parar a la Reserva Monetaria Internacional, por ejemplo, una parte, no había tal. Pero el gobierno, a través del presidente Rafael Correa, ¿qué es lo que nos decía? Ese dinero no tiene sentido tenerlo guardado. Lo que hay que hacer es invertirlo, y se lo invirtió en obra pública. Salud, además de salud, educación, carreteras, hospitales, etcétera, con el ánimo de darle a la economía una infraestructura determinada. Y eso se lo criticó mucho, porque como usted menciona, precisamente al utilizar ese ahorro, en este caso en obra pública, no dejamos prácticamente nada para las épocas de las vacas flacas. Pero en todo caso, ojo, no se despilfarró ese dinero. No se ahorró, pero se lo invirtió, que sería la alternativa para poder de alguna forma justificar que no estoy teniendo ahorro. No estoy teniendo ahorro, podría ahorrar, pero ese dinero, en vez de ahorrarlo, lo estoy invirtiendo, que en todo caso es una alternativa válida. Pero el otro extremo en el cual este gobierno nos ha puesto es el siguiente. Ahora sí se está ahorrando. Porque cuando usted revisa la Reserva Monetaria Internacional a través de los meses, se da dando cuenta que la reserva está subiendo. Entonces se dirá, correcto, está bien. Ahora sí estamos ahorrando para las épocas de las vacas flacas. El problema es que esa reserva que se está incrementando en el Ecuador es para pagar la deuda externa. Es para poder pagar los dineros que el Fondo Monetario nos está prestando. No es ni siquiera para de pronto tenerlo como reserva en caso de una contingencia. Porque eso es lo que buscan las políticas del Fondo Monetario. Lo que básicamente buscan es reducir el tamaño del Estado, ¿verdad? Que haya menor inversión pública para con ese dinero que el Estado se ahorra, destinarlo a la Reserva Monetaria Internacional y asegurarse que exista efectivamente un pago para los dineros que el Fondo Monetario está prestando a ese país. Esa es la lógica con la cual el Fondo Monetario se ha manejado en prácticamente todos los países. Así sucedió en Grecia. Que también tuvo crisis. Que también tuvo crisis allá irónicamente, el país donde surge la democracia, había crisis democrática. Así es, allá por el año 2009 aproximadamente. Es lo que pasó en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Es lo que ha pasado en el Ecuador cuando hemos firmado cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y es muy probable que es lo que siga sucediendo. Que estemos incrementando una reserva monetaria internacional, que nos estemos jactando de que ahora sí tenemos recursos, que sí tenemos reserva, pero que esos dineros probablemente sean destinados al pago de la deuda externa con el Fondo Monetario. Tuvimos una crisis hospitalaria de salud por la pandemia. En esta proforma del 2022 se asignan alrededor de 3.132 millones de dólares. Pero la consulta que se hace el pueblo, el ciudadano común, es en donde veo reflejado ese rubro que parece muy importante, pero el asunto es en la praxis, ¿en dónde está? Aquí en el Cantón Milagro tuvimos un déficit en cuestión de camas y de atención a pacientes de COVID-19, donde se ha aumentado el número de camas, en donde se ha aumentado el número de centros hospitalarios de primer nivel. Se improvisaron en Guayaquil carpas y bueno, y tantas cosas para atención urgente. Pero ahora que ya la situación tal vez no ha desaparecido, pero ha bajado la intensidad, con un presupuesto así, ¿qué se puede hacer, economista, tomando las previsiones de caso? No ha desaparecido la pandemia, hay una nueva variante. ¿Tenemos que esperar que surja de nuevo el colapso para recién hacer reajustes presupuestarios? ¿O qué es lo que deberíamos hacer tomando en consideración la experiencia pasada en salud? A ver, allí lo que tenemos es una camisa de fuerzas que se llama Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera en salud, que es flexible. Ni siquiera en salud, y ya voy a explicar por qué. El Ecuador es el único país de América Latina, ojo, es el único país de América Latina que tiene firmada una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ni Colombia, ni Perú? Ni Colombia, ni Perú.
ni Venezuela, ni Chile. Argentina ya no recibe dinero del Fondo Monetario Internacional. Argentina dejó de pagar su deuda externa desde que asumió la presidencia Fernández. Argentina está renegociando su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y dejó simplemente de recibir fondos porque apenas asumió el gobierno Fernández, lo que dijo es, ya no queremos seguir aplicando las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y entonces en ese momento se entra no en un no pago de la deuda externa, sino en un proceso de renegociación. El Ecuador y las políticas económicas que está aplicando el presidente Guillermo Lasso, como manifesté hace un momento, lo que tiene que hacer es seguir el derrotero del Fondo Monetario Internacional. Y de ahí no puede apartarse absolutamente ni un milímetro. Porque en el momento en que se aparta de lo que el Fondo Monetario le ha dicho que tiene que hacer, el Fondo Monetario lo que hace es comenzar a reducir los dineros o simplemente a no entregar los dineros que en cartas anteriores se ha firmado y se ha comprometido a entregar. Entonces, como para dar ciertas cifras y para que quienes nos están escuchando tengan un poquito idea de la magnitud del problema, el gasto público, que es donde entra salud, educación, seguridad, infraestructura, el pago a los salarios de los servidores públicos, se reduce de 21.000 millones de dólares que tenemos actualmente a 16.000 millones de dólares en el 2025. Es decir, ¿significa eso despidos en buen romance? ¿Qué está significando eso? ¿Y qué es lo que el Fondo Monetario ha exigido y está en la carta de intención, que se la puede encontrar en la página web del Ministerio de Finanzas del Ecuador? ¿Qué es lo que el Fondo Monetario Internacional ha pedido, ha solicitado, ha aconsejado? Porque ese es el nombre un poquito que ellos le dan, ¿no? Sugiere, un nombre un poquito o una terminología un poquito diplomática, lo que realmente son exigencias. Pues bueno, para poder reducir el gasto fiscal en esa magnitud, el Fondo Monetario plantea reducir en alrededor de 1.500 millones de dólares las adquisiciones de bienes y servicios en el sector público. Sabemos que en el sector público los bienes y los servicios hay que adquirirlos a través del portal de compras públicas. Pues en estos 4 o 5 años, del 2022 al 2025, lo que se plantea es una reducción en la compra de bienes y servicios para el sector público en cerca de 1.500 millones de dólares. Se plantea también una reducción de la inversión pública en una cantidad bastante parecida a esta, alrededor de 1.200 millones de dólares. Y el Fondo Monetario sugiere nuevamente que no exista, que haya una reducción del crecimiento nominal de la masa salarial. Ojo, reducir o prácticamente que no exista crecimiento de la masa salarial en el sector público. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, congelar los salarios en el sector público. Bueno, de hecho ya se hizo con Lenín Moreno y acá Correcto. con Guillermo Lasso sigue la misma línea. Correcto. Incluso, si usted es un funcionario público de carrera y usted ya le toca subir en el escalafón al nivel inmediato superior, va a ganar lo mismo. ¿Sí? Y otra de las cosas que se plantea, obviamente, es reducir empleos en el sector público. En una cifra, si estamos hablando de que se va a reducir en alrededor de 1.000 millones de dólares la nómina en el sector público, eso implica por lo menos unos 60.000, reducir aproximadamente 60.000 empleos anuales. La pregunta es, cuando usted habla de reducción del sector público basado en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, siempre se habla de la masa popular, del pueblo. ¿Por qué nunca lo ponen, por ejemplo, en la multiplicidad de asesores que tiene cada asambleísta? Pues reduzcan de ese lado. Sin embargo, hay por voces de los mismos asambleístas de que se están tratando de comprar, de adquirir autos de primera gama, cuando esta ley debería ser a rajatabla, primero para los de arriba y para los poderes que deberían darnos el ejemplo de austeridad fiscal. Y vemos todo lo contrario, economista. Así es. Lamentablemente, cuando salen las autoridades económicas a dar declaraciones, lo que tratan es de transmitirnos la idea de que esa ley que se necesita que la aprueben en la Asamblea es una ley orientada a crear empleo, es una ley orientada a mitigar la pobreza. Y realmente vemos que en la práctica, lamentablemente, no es así. Entonces, se está planteando una reducción del gasto público. Y esto resulta bastante preocupante,
porque cuando usted revisa qué es lo que está pasando en otras economías, usted se da cuenta de que hay una participación muy activa del Estado. Bolivia en este año va a crecer entre el 9 al 12%. Como para que usted compare, Ecuador, el mismo ministro de Economía acaba de decir la semana pasada que va a crecer alrededor del 2.5%. No le llegamos ni a los pies a ¿Qué es lo que Bolivia. está haciendo Bolivia que no está haciendo Ecuador? Inversión pública, gasto público. Y no es algo dogmático, es algo de sentido común. Si estamos en un momento de crisis, y normalmente cuando existen crisis económicas, la empresa privada no responde tan rápidamente para que la economía se recupere. ¿Y por qué la empresa privada no responde tan rápidamente? Porque para la empresa privada no es fácil crear empleos. Para la empresa privada no es fácil subir salarios. La empresa privada necesita reactivarse cuando están incrementando sus ventas. El sector privado no reacciona tan rápidamente cuando estamos ya saliendo de una crisis. ¿Quién sí tiene la capacidad de reaccionar incluso en plena crisis? El sector público. Entonces, lo que se está apostando en otros países, lo que aconseja la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los diferentes estudios que hace, es que para poder superar esta crisis necesitamos una activa participación del Estado. Invertir. ¿Invertir en qué? En salud. Hay que mejorar los sistemas de salud. Esta pandemia nos ha revelado los tremendos problemas que existen cuando no tenemos un sector salud fortalecido, ¿verdad? Que sepa responder ante las necesidades. ¿Invertir en qué? En educación. Estamos a pronto de un retorno, según lo declaró la ministra de Educación, en noviembre con bachillerato y en diciembre con todos los niveles. La pregunta es, basado en lo que usted menciona, si no hay una inversión pública sostenida en el área de educación, ¿cómo se le puede exigir que retornen? La pregunta es, ¿quién va a subsanar la infraestructura de la escuela y del colegio que estuvo prácticamente a merced de toda lo que es delincuencia? Como veían las escuelas botadas, se robaron implementos educativos. Como había falta de docentes, están totalmente desmejoradas las instalaciones. ¿Quién absorbe todo eso? La pregunta del millón. Si el Estado, que tiene la obligación de invertir un 6%, según dice la Constitución, corríjame si me equivoco, correcto, ¿cuál es el porcentaje que tiene educación en el presupuesto de la Proforma 2022? Es un porcentaje sumamente bajo. Es decir, aquí hay unas declaraciones que resultan un poquito confusas del ministro de Economía, cuando manifiesta que la inversión en educación se está incrementando. Pero cuando vemos las declaraciones de diferentes rectores de las universidades, por supuesto, nos damos cuenta que no es así. Y es más, si no invertimos en educación, lo que estamos haciendo es de alguna forma hipotecando esa capacidad de innovación y de superación de nuestros jóvenes. Porque ¿qué implica no invertir en educación? Implica, por ejemplo, dejar de dar las becas. Y el sistema universitario estaba quejándose justamente de eso. Al recortar el presupuesto de las universidades, estaba obligando a que los becarios los quiten, porque ya no podía sostener la universidad ecuatoriana a esas personas que estaban estudiando, que tal vez tenían escasos recursos económicos, pero eso no impedía que sigan, que se preparen, que se capaciten, que cambien y transformen la sociedad con su investigación. Ahí están los médicos. Ahí están los científicos, ahí están los ingenieros. En este momento, cuando hubo la pandemia, tocábamos las puertas de los doctores. Ahora que la situación, por lo menos, ya no sigue igual, deberíamos invertir en ellos. Pero además existe una situación que, por decirlo así, llama poderosamente la atención. Cuando usted revisa los flujos de dinero que el Fondo Monetario Internacional ha destinado y va a seguir destinando al Ecuador, y cuando usted revisa a su vez la proforma presupuestaria, usted se da cuenta que esos dineros que el Ecuador está recibiendo del Fondo Monetario no van a ser utilizados en educación. Si no, no van a ser utilizados en salud. ¿A dónde van? No van a ser utilizados en infraestructura pública. ¿A dónde van? A pagar la misma deuda. Es decir, nos estamos endeudando para pagar esa deuda. Y entramos así en un círculo vicioso. ¿Qué sería lo óptimo? Y lo que muchas veces converso con los estudiantes en clase, cuestiones que van por la simple lógica. Crecer económicamente primero, para con ese crecimiento económico poder pagar la deuda. Es decir, incluso entrar en una especie de decirle al fondo, mira,
ahorita no te puedo pagar, o entremos en un proceso de renegociación de los pagos, porque yo como economía necesito primeramente crecer. Cuando una economía crece, genera empleo. Y cuando se genera empleo, usted, los compañeros que están aquí en el estudio, quienes nos escuchan, yo, tenemos dinero para poder ir a la tienda y comprar, para poder ir al mercado y comprar, para poder ir a una clínica y hacernos ver. En ese momento se reactiva lo que se conoce en economía como la demanda. De hecho, y esa demanda reactivada es la demanda efectiva. Entonces, nosotros, lamentablemente, estamos en una lógica de endeudarnos para con esa plata seguirle pagando la deuda al Fondo Monetario Internacional y no estamos apostando por el crecimiento económico. Yo no veo, soy en este caso muy pesimista. Un filósofo decía de que un pesimista es un optimista bien informado. Yo un poco soy pesimista con respecto a los niveles de crecimiento del Ecuador, porque la empresa privada y la inversión privada no reacciona tan rápidamente. Hemos visto al presidente tomándose fotos con empresarios famosos en Europa. Maravilloso, está muy bien. ¿Cuánto de eso se va a traducir en inversión privada en el Ecuador? ¿Y en qué tiempo? Entonces, si no estamos apostando por la inversión pública, deberíamos ir a la inversión privada. Sino que solamente estamos aportando por la inversión privada y la inversión privada no llega, ¿cómo vamos a generar crecimiento? Y entiendo que ese crecimiento tiene que ir a la par del factor confianza. La pregunta es, ¿cómo un inversionista extranjero o un inversionista privado va a invertir en el país si el marco legal con el que nos sostenemos cambia de tambo en tambo? No tenemos seguridad jurídica. Hoy se está debatiendo un código de trabajo a la par del que existe. O sea, dos entes paralelos. ¿Entienda ese galimatías? No lo sé. No lo entiendo. Fue cuestionado, y le hago la pregunta a usted, en cuestión de los cambios que creó esta ley de creando oportunidades, justamente en la relación laboral, por ejemplo, empleador y empleado. Cuando se cuestionaba de que a través de esta ley prácticamente la seguridad jurídica del trabajador era muy cuestionable, quedaba casi al desamparo. ¿Cómo se puede entonces invertir? Cito de nuevo la economía japonesa, en donde existe una fidelización del trabajador hacia su empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa reconoce todos sus emolumentos y hace participativo. Hasta hay que decirle, ya no trabajes más, porque vía horas extras y sobre tiempos gana bastante. A ver, lo que esta ley, en el punto en que usted refiere a esta ley, creando oportunidades en la parte laboral, lo que va a hacer es precarizar el empleo. ¿Sí? ¿Y qué significa precarizar el empleo? Significa que usted no va a estar trabajando las 40 horas, va a trabajar menos, porque eso es lo que esta ley promueve, no va a ganar el salario básico, que es lo que actualmente prevé nuestro Código del Trabajo, sino que va a tener ingresos menores porque está trabajando únicamente por horas. Y eso en economía se llama desempleo. Perdón, se llama subempleo. Hay varias categorías de empleo. Hay un empleo que es el empleo adecuado. El empleo adecuado es cuando usted está trabajando las 8 horas y ganando 40 horas semanales, ganando por lo menos el salario básico y tiene además los beneficios de ley. Por supuesto. 13º, 14º, etc. En el Ecuador, como para dar una cifra, apenas el 30% de la población económicamente activa tiene empleo adecuado. ¿Solamente el cuánto? 30% de la población económicamente activa. Eso significa que 3 de cada 10 ecuatorianos, solamente 3 de cada 10 tienen empleo adecuado. ¿Qué pasa con el 70% restante? O está en el subempleo o está en el desempleo. Con ese nivel de empleo adecuado no salimos de la pobreza, que es otro tema crucial e importante. Hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de generar empleo, y con crecimiento y con empleo adecuado disminuye la desigualdad en un país y es posible generar riqueza. ¿Cuáles serían, no las soluciones, no las recetas mágicas, pero qué es lo que advierte la academia en cuestión de pautas para salir de esta situación? Usted ya aclaró ciertas cosas cuando habló de los países que no tenían cartas de intención y están haciendo logros significativos, específicamente caso boliviano. ¿Qué puede hacer el país
para salir de este círculo vicioso? Porque si seguimos con la misma receta vamos a tener el mismo resultado. Antes de contestar, les decimos que estamos en diálogo en línea con el doctor José Díaz hablando de la Proforma Presupuestaria 2022. Esto está con más números que las que tenía el matemático Illingworth, pero está interesante, así que vamos a continuar. ¿Qué pautas sugiere la academia? Ok, bueno, en primer lugar, el crecimiento económico debe ser impulsado por la inversión pública hasta que se recupere la inversión privada. La inversión privada no reacciona tan rápidamente. Por lo tanto, debería de haber, y esto es lo que el gobierno debería de estar promoviendo a través de sus leyes, y lamentablemente no lo está haciendo y no lo va a hacer, es promover el crecimiento económico a través de la inversión pública, es decir, una mayor participación del Estado en la economía. ¿Qué más hacer? Reestructurar integralmente la deuda pública. Ojo, que no digo no pagar la deuda, digo reestructurar, es decir, acercarse al Fondo Monetario Internacional y decirle, mira, no te puedo en estos momentos pagar, pero sí quiero reestructurar la deuda y entrar a planes de refinanciamiento con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más hacer? Priorizar el destino de los recursos en inversión pública. Porque obviamente, si estamos hablando de que el Estado debe de intervenir más en la economía, hay que priorizar esos sectores que en estos momentos están necesitando inversión de parte del Estado. Por ejemplo. Por ejemplo, salud. Por ejemplo, educación. Por ejemplo, infraestructura. Hay carreteras que se están deteriorando. Hay escuelas del milenio que se están deteriorando. Entonces, invertir más por parte del Estado, pero también priorizar a dónde va ese gasto. Entonces, si ya no queremos depender tanto del petróleo por esta situación que a veces no la controlamos, precios internacionales, ¿cuál es su criterio acerca de una mirada hacia el agro, hacia la manufactura del producto de materia prima, transformarlo en materia elaborada, darle un valor agregado? Nuestro chocolate es reconocido en todo el mundo. Sin embargo, hay una marca que está en el mundo, Nestlé, no Ecuador. Nuestros sombreros son cotizados, paja toquilla, le dicen Panama Hub. Cuando ponemos marca país, no como membrete, sino como una realidad. Cuando le damos un valor agregado a nuestro producto para que valga más, para que sea cotizado y para no depender tanto del oro negro. Correcto. Antes de entrar en la parte que usted plantea, siguiendo un poco con esas medidas que usted me preguntaba, sí, por favor, reactivar los planes de vivienda. Prácticamente todos los gobiernos, creo que recordamos a muchos gobiernos, han tenido sus planes de vivienda, el actual no lo tiene. Y los planes de vivienda tienen un efecto multiplicador en economía, porque cuando se construyen viviendas, se reactiva el sector de la construcción. Por supuesto. Construcción está representando aproximadamente un 20% del PIB. Y obviamente, usted genera empleo, genera ingresos. Hay sectores informales que se benefician, por ejemplo, de los alimentos vinculados ahí, sector informal. Correcto. Que también tiene su oxigenación. Correcto. Una reducción de las tasas de interés. No vemos que haya una intención de parte del gobierno de aplicar una política de tasas de interés. Debe de haber una política de tasas de interés. Lo que el gobierno máximo ha dicho es que las tasas de interés estén dentro de ciertas bandas. Debe haber una política para reducir las tasas de interés. Cuando usted reduce las tasas de interés, está motivando también la inversión. Y la inversión privada, de la cual el gobierno está tratando de reactivar. Planes para el sector agrícola. Que se queja mucho de la falta de asistencia, de cobertura, de amparo del Estado a los pequeños productores. Los pequeños productores. Invierten todo y no sacan ganancia. El margen de ganancia es ínfimo. Trabajan para otros. Y con una situación además adicional, cuando el precio del petróleo sube, no todo es beneficioso para el Ecuador. Porque los fertilizantes, los pesticidas, utilizan petróleo como su materia prima. Y eso implica que cuando el precio del petróleo sube en los mercados internacionales, sube aquí en el Ecuador el precio de fertilizantes, pesticidas, insecticidas, fungicidas, etc. Entonces, una política también para reactivar el sector agrícola. ¿Qué pasó con el 1% a 5 años? Por ejemplo, ¿no? Entonces... Solamente una declaración más. Solamente una declaración más. Entonces, y con respecto a lo que usted menciona, efectivamente, lamentablemente seguimos siendo un país primario exportador, un país que exporta banano
y luego a un precio mucho más alto compramos elaborados de banano. Exportamos cacao y a un precio mucho más caro importamos chocolate, por ejemplo, ¿no? Necesitamos entrar en un proceso. De hecho, uno de los mejores momentos de la economía ecuatoriana fue allá por las décadas de los 60 y 70, cuando se aplicó una política de industrialización vía sustitución de importaciones. Estaba leyendo hace poco un estudio de la CEPAL, en la revista de la CEPAL, publicado hace pocos meses, donde un investigador había hecho un análisis de largo plazo de las diferentes economías de América Latina, prácticamente desde los años 30 hasta la actualidad, para tratar de ver en qué momentos de ese lapso de tiempo bastante prolongado, en qué momentos esas economías se habían comportado mejor, habían sido más estables, con mayor crecimiento, con mejores índices incluso de problemas sociales, y había encontrado, en particular para el caso de la economía ecuatoriana, que nuestros mejores momentos fueron esos, cuando tuvimos aquí políticas de industrialización, cuando se trató de industrializar la economía ecuatoriana y de llevarnos a un modelo productivo donde ya podamos vender bienes industrializados. Entonces, como que de pronto, efectivamente, esa es la ruta hacia la cual necesitamos transitar, hacia una economía que poco a poco deje de ser una economía primario exportadora y que se inserte un poco más en los mercados internacionales a través de la producción y exportación de bienes secundarios, de bienes industrializados, de bienes elaborados. Ha sido muy ameno el de partir con el doctor José Díaz, directo amigo de esta casa, acerca de la proforma presupuestaria. Quedan muchas preguntas, estoy más que convencido de eso. Hemos querido dar un aporte significativo para las personas que nos escuchan, que nos ven, que siguen y que están interesados, porque es lo que nos va a venir en el próximo periodo y estamos muy cerca y esperamos y auguramos, ¿sí?, poder hacer eso. Para salir un poquito del tema, pero también vinculado a la economía, me comentaba el doctor que existe un club de economía. Prohibida la entrada a quienes no sean economistas. No. Dígame, por favor, de qué trata este club. Sí, gracias por la pregunta, licenciado, ya en la parte final de mi intervención. Como saben, soy profesor de economía aquí en la Universidad Estatal de Milagro y desde el año pasado, con los estudiantes de la carrera, hemos formado un club de economía a través del cual estamos desarrollando diferentes actividades virtuales. ¿Qué nomás? Y tenemos una página de Facebook que se denomina así, ¿no? Club de Economía de la UNEMI. ¿Qué actividades son las que estamos haciendo en el Club de Economía? Hemos hecho charlas virtuales donde hemos invitado a economistas nacionales e internacionales que han realizado investigaciones para que den una charla a los chicos. Y allí los chicos tienen la oportunidad de interactuar, hacer preguntas, etc. Hemos dictado también talleres para los chicos. ¿Algún tema específico? Sí, dimos talleres sobre tributación, dimos talleres sobre proyectos de inversión, dimos talleres también sobre el manejo de ciertas herramientas propias del economista, como son ciertos software que permiten manejar bases de datos. Y hemos hecho también conversatorios. Hace poco hicimos un conversatorio sobre un tema de fintech, que es un tema, una terminología que entra un poquito en el mundo de las finanzas digitales. Y hemos pasado ahora, o estamos tratando de pasar ahora a una etapa en la cual quiero que los chicos sean más participativos en las actividades. Concretamente, el sábado pasado inauguramos nuestro primer programa a través de Facebook Live, que le hemos denominado Hablemos de Economía. Un programa en el cual yo hago las veces de conductor y tengo allí como panelistas a estudiantes de la carrera de economía y con los cuales nos ponemos un poquito a conversar sobre diferentes temas económicos, que el empleo, que la tributación, que el presupuesto del Estado, etc. Han hablado y han tocado el tema de Nazareno, el que fue boom en las noticias acerca de este tipo de pirámides. No lo hemos topado porque, bueno, nuestro primer programa arrancó el sábado pasado. Okay. Y el programa también va a contar con diferentes segmentos de diferentes especialistas que van a hacer comentario también sobre temas de actualidad. Por ejemplo, el sábado pasado nos acompañó un investigador de Argentina que nos va a acompañar también este sábado y que va a hacer comentario sobre todo este mundo del mercado bursátil, las criptomonedas y todo este tipo de cosas. El próximo sábado tendremos también invitado a un economista experto en la parte agrícola que nos va a conversar sobre temas de banano, de comercialización y todo este tipo de cosas. Y también tendremos invitado a algún economista que
que nos va a hacer comentarios sobre actualidad económica. Entonces, esta es una actividad, como digo, en la cual ya trato un poco de inmiscuirlo más a los chicos en esto. Y vamos a tener también, licenciado, con esto termino mi intervención, vamos a tener también en el Club de Economía un segmento en el cual los chicos van a hablar sobre películas y series relacionadas con economía. Wall Street, el lobo de Wall Street. Vamos a comenzar con el juego del calamar. Ustedes se preguntarán, que lo hemos visto o hemos escuchado esa popular serie hace poco en Netflix, ¿no? Y de pronto se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el juego del calamar con economía? Entonces, estamos ahorita en una fase de preparación con los chicos y una de las cosas que yo les decía es, si usted se pone a ver los diferentes participantes del juego del calamar, especialmente los que ya son los protagonistas de la serie, ¿no? El señor ya de edad avanzada, el otro que es el personaje principal y que termina ganando el juego, las chicas que participan allí, etc. Cada uno de ellos tiene una característica en común. Todos tienen problemas económicos. Y es muchas veces eso, los problemas económicos, los que conlleva a que tengamos nosotros determinados comportamientos en la sociedad. Entonces, vamos a tratar, precisamente el objetivo de esta serie es reunirnos con los chicos de manera virtual y ponernos a conversar sobre películas y series de economía, el juego del calamar, Wall Street y otras más que las estamos seleccionando. Nos ponemos a comentar de los personajes, de la trama y obviamente de situaciones económicas que están muy relacionados con esos personajes y con esa trama. Aprovecho la oportunidad para invitarlos entonces a todos quienes nos están escuchando que el próximo sábado sintonicen nuestro programa Hablemos de Economía por nuestra página de Facebook y que estén atentos también a esta serie que le vamos a denominar Economía de Película, donde los chicos van a hacer allí comentarios de la serie y de la película, pero siempre vinculándola con situaciones y con conceptos que entran en el campo de la economía. Perfecto, doctor. José Díaz ha estado con nosotros, experto en el área de comunicación con un PhD en la materia. Queremos darle la más sincera agradecimiento por compartir con nuestros amigos. Este programa se llama Diálogo en Línea. Quien les habla es Julio Fajardo Vera. Estuvo en la conducción de hoy acerca de la Proforma Presupuestaria 2022, programa de la Asociación de Comunicadores de Milagro, dando un servicio a la comunidad, informando con especialistas en la materia, en donde usted también tiene la palabra a través de las redes sociales y las preguntas que pueden formular. Hasta la próxima semana en este mismo horario y por este mismo canal, Diálogo en Línea. Hasta pronto y bendiciones.